Buenas tardes y bienvenido al consultorio Todo lo que siempre quisiste saber sobre nutrición y los aceites y nadie te contó. Esta iniciativa está organizada por Aula Oliva, la plataforma formativa de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva. ¿Y qué es una interprofesional? Pues somos una asociación agroalimentaria adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin ánimo de lucro y dedicada exclusivamente a la promoción e investigación del aceite de orujo de oliva. En nuestra organización integramos a toda la cadena de valor de este producto, desde la producción hasta la comercialización. Y precisamente porque la divulgación y el conocimiento son el ADN de Oriva, hoy ponemos en marcha este primer consultorio de la mano de un referente, el reputado nutricionista Juan Revenga. Revenga nos va a entrar durante 30 minutos en la nutrición, las dietas y las grasas vegetales. Y ustedes, los asistentes a este consultorio, podrán formular cuantas dudas tengan en el apartado de preguntas y respuestas que hemos habilitado en el menú inferior, que como pueden ver ya lo tenemos listo y preparado. Al final de la charla trasladaremos a Juan Revenga sus preguntas y observaciones. Y en este contexto sabemos pues, que el tiempo es finito, será la única limitación que nos vamos a poner hoy, el tiempo. Pero también sabemos que queremos convertir estos encuentros digitales, que esperamos que sean muchos, en una plataforma ágil y sobre todo útil, muy útil para todos ustedes. Por cierto, no me he presentado, soy Alicia Vives, soy la directora de Oriva y ahora sí que me voy a poner en modo silencio y a invisible y les dejo con Juan Revenga, que hoy es la fuente del conocimiento donde beberemos. Juan, cuando quieras. Bueno, pues millones de gracias. Encantado de que me hayáis invitado y contado conmigo para participar en este consultorio. Me voy a tratar de ceñir al tiempo que tenemos, media hora, son y 34. Y como bien has dicho, básicamente vamos a tener tres partes bien diferenciadas, que creo que son relativamente candentes o que nos interesan como población general, ¿no? Como consumidores. Una es el tema del conocimiento de las calorías en los alimentos. El siguiente es, no podíamos obviarlo en el tema de primavera y operación bikini, esa expresión que tanto odiamos los nutricionistas, el tema de las dietas. Y por último, también daremos una tercera parte centrada en la naturaleza de los aceites vegetales y qué tipos de aceites vegetales consumimos en el mundo y en España. Yo creo que nos llevaremos alguna sorpresa. Va a haber datos bastante llamativos. Antes de empezar, y como siempre, me gustaría hacer una declaración de conflicto de intereses para que todas aquellas personas que crean que mi discurso pues, pueda estar mediado por algún tipo de condicionante o de conflicto de intereses, pues bueno, que yo declaro todos mis conflictos de intereses, bien con todas las entidades con las que participo, bien sean productoras de alimentos o bien distribuidoras de servicios o proveedoras de servicios. Y aquí hay una pequeña muestra que tenéis a la derecha, pero para el que quiera saber más, tiene en mi blog, en juanrevenga.com/empresas, una detallada descripción de todas, absolutamente todas las empresas de la industria alimentaria o de servicios con las que he colaborado desde el principio de mi carrera profesional. Así que sin más entretenimiento, vamos a la primera parte o la primera pregunta, a solucionar la primera pregunta, ¿de qué depende que un alimento tenga más o menos calorías? Creo que esta parte va a resultar especialmente práctica para que podamos contrastar a partir de ahora y con esta dinámica que os voy a enseñar, podamos contrastar la veracidad de las etiquetas de los alimentos, al menos en la información nutricional que refiere al valor energético de los alimentos. Para saber cuáles son las calorías o cuántas son las calorías que aporta un alimento, bueno, pues yo he organizado este esquema en el que viene representado un alimento genérico y que lo he rellenado, un poco los volúmenes son orientativos, son a modo de ejemplo, con todo aquello que es susceptible que esté presente en un alimento genérico. Hay cosas que van a tener calorías y que son los hidratos de carbono, las proteínas, la grasa y la fibra, y hay cosas que no, susceptibles de estar presentes, no van a tener calorías, las vitaminas, los minerales y el agua. ¿Y en qué cantidad van a aportar calorías esos elementos si están presentes? Pues lo van a hacer en un ratio de 1 gramo
por cada gramo de hidratos de carbono, 4 kilocalorías, igual por cada gramo de proteínas, 4 kilocalorías, cada gramo de grasas nos va a aportar 9 kilocalorías y cada gramo de fibra 2 kilocalorías. Aquí faltaría un último elemento que no lo he representado porque solamente hace referencia a las bebidas alcohólicas y que sería el alcohol, y que cada gramo de alcohol pues es igual a 7 kilocalorías. Pero bueno, ahí no nos vamos a centrar y además tampoco las bebidas alcohólicas están obligadas a llevar esta información de aporte calórico. Bien, con esta dinámica yo he preparado 4 alimentos diferentes en base a la distribución de esos principios inmediatos que aportan calorías y de otras cosas que no aportan calorías. Tenemos el alimento 1, el alimento 2, el alimento 3, el alimento 4, que tienen un reparto característico de esos hidratos de carbono, proteínas, grasas y fibra. Vamos a ir viéndolos uno a uno y vamos a ver, por tanto, qué cantidad de calorías aportan esos 100 gramos de esos alimentos. Así, con el primer alimento, en 100 gramos de hidratos de carbono tenemos 50 gramos de hidratos de carbono, que están representados aquí, 9 gramos de proteínas, que están representados aquí, 1,6 en concreto de grasas, que son estos de aquí, las grasas, y luego 2 gramos de fibra. Aplicando los factores de conversión que acabábamos de ver en la diapositiva anterior, la de kilocalorías por gramo, resulta que este alimento tiene o nos aporta por cada 100 gramos, no olvidemos que esto forma parte de la norma a la hora de ofrecerle al consumidor, por cada 100 gramos de productos de este alimento, tantas como 254 kilocalorías. El siguiente alimento, que es diferente, bueno, por cierto, quiero que veáis la cantidad de agua que está presente en estos dos alimentos, que casi siempre, raros son, existen, pero son muy raros los alimentos que no aportan una cierta cantidad importante de agua. Bien, pues este alimento con esta distribución de macronutrientes, 9,5 gramos de hidratos de carbono, 0,3 de proteínas, nada de grasas y 1,5 de fibra, con estos factores de conversión, nos sale que este alimento tiene tantas como 42 kilocalorías. ¿Cuál es el alimento de arriba? Bueno, pues yo creo que algunos ya os haréis idea. Creo que aquí hay mucha gente que ya sabe cosas de nutrición y ya va sabiendo de qué va esto. Y el primer alimento que tenemos arriba es el pan. El pan aporta unas 250 kilocalorías por cada 100 gramos. Y el alimento que tenemos debajo es la fruta, bueno, en líneas generales la fruta, pero más en concreto yo he tomado los datos de una manzana para representar aquí su valor calórico. Vamos con los otros dos alimentos. Este que nos quedaba, una de las características es que no tiene fibra, que no tiene hidratos de carbono, y de lo que más tiene son proteínas y grasas, y según esta dinámica resulta que este alimento tiene 131 kilocalorías. Y el último de los alimentos que os traigo como ejemplo es muy característico porque es uno de esos alimentos que no tiene nada de agua. De hecho, no tiene nada de agua, no tiene nada de hidratos de carbono, no tiene nada de proteínas, y de lo único que tiene, y lo es todo en sus 100 gramos, son grasas. Y claro, en este alimento nos sale que son tantas como 900 kilocalorías. El alimento de arriba, yo creo que todos ya intuís que tiene que tratarse de un alimento de origen animal, sin hidratos de carbono, sin fibra, tiene que ser un producto de origen animal, y en este caso es una carne muy magra, sin apenas grasa o con muy poquita grasa, en la que veis aquí, y el de abajo yo creo que ya también os estoy dando bastantes pistas, ¿no? Señalando dónde están sus características y evidentemente dónde estamos. El alimento de abajo es el aceite. Me podéis preguntar, ¿qué tipo de aceite? El aceite de oliva, el aceite de orujo de oliva, el aceite de soja, el aceite de girasol. ¿Qué aceite? El aceite de coco. Es cualquier aceite, porque todos los aceites son un 100% grasa. Y en 100 gramos de aceite, el que sea, hay 100 gramos de lípidos. Y por lo tanto, son los aceites, todos ellos, cuando son considerados aceites, aquel alimento que más kilocalorías nos va a aportar, más kilocalorías que cualquier otro alimento. De esta forma, y aunque no tengamos la etiqueta de un alimento, se nos va a quedar una lectura a través de la cual vamos a poder intuir las kilocalorías o el valor energético de un alimento, como digo, sin conocer su etiqueta, simplemente haciéndonos dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuánto agua le trasladamos a ese alimento o a la presencia de agua
¿Cuánta creemos que es en ese alimento? Porque se va a dar una circunstancia que cuanto más agua tenga el alimento, lo vemos aquí representado en el color verde, cuanto más agua, menos calorías, que es lo que tenemos en gris. Y llevan, en general, con unas pequeñas oscilaciones, pero es clara una tendencia inversa a menos agua, más kilocalorías. ¿Vale? Hasta el punto que llegamos aquí de 900 kilocalorías, que es las que acabamos de ver en el caso del aceite. Y la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, de lo que nos queda que no es agua, ¿cuánto de ello es grasa? Porque a más grasa, más kilocalorías. En este caso lo que tenemos es una relación directa entre la cantidad de grasa de un alimento, o la presencia de grasa en un alimento, y su cantidad de calorías. Bien, hasta aquí la primera parte. Como os digo, esto es especialmente interesante para que ahora podáis contrastar la veracidad de la información que nos aportan los alimentos en su información nutricional relacionada con la energía. Vamos con la siguiente parte que relaciona el tema de las kilocalorías y la época en la que estamos, la primavera, la famosa operación bikini, la famosa y maldita operación bikini. Y os voy a trasladar una pregunta que muy probablemente os descoloque. Y ya os lo adelanto. No sé si sabéis, pero el hecho de hacer dieta es una estrategia que está asociada al aumento de peso. Sí, eso que normalmente nosotros trasladamos a que sirve para perder unos kilillos, perder peso, es precisamente lo que está asociado cuando lo observamos a la luz de la ciencia de lo que pasa verdaderamente con el aumento del peso. Esto es lo que puso de relieve este artículo que estudió el colectivo de personas que en un momento dado se disponen a hacer dieta para perder peso y contrastan qué sucedió con su peso 5 años después. Entre el 80 y el 90%, más del 80 y el 90% de toda esta población terminó pesando lo mismo que pesaba antes de hacer dieta o incluso más. Y menos de un 5% consiguió mantener una pérdida de peso. Esto, a modo de chiste o a modo de gracia, pero que maldita la gracia que tiene todas estas cuestiones en las que está implicada la salud, debería representarse así. Todos conocemos el antes, el famoso antes y el famoso después de muchas de las fotos de Instagram, de los youtubers, de los tiktokers y tal y cual. Pero más que el antes y el después es solamente, os iba a decir, la mitad del cuento. No es ni la mitad del cuento, es la primera parte del cuento. Porque la mayor parte del cuento hace referencia al después del después. Porque aquí vamos a estar muchísimo más tiempo del tiempo que permanecemos aquí con un peso relativamente reducido. Y la clave, precisamente para conocer por qué las dietas fracasan o están abocadas a largo plazo al fracaso ponderal, refiere precisamente a sus características. Y la mayor de sus características es que hacer dieta, como tal, con comillas, el hecho de hacer dieta está ligado a la caducidad, es decir, a un día empiezo o un día acabo. Esa caducidad puede ser temporal o esa caducidad puede ser ponderal. ¿Cuándo es una caducidad temporal? Pues cuando nos la dice propiamente, incluso en el enunciado, ¿no? Dieta de 15 días. ¿Cuánto dura la dieta? 15 días. O dieta de un mes, o incluso dieta de una semana, o incluso dieta de 3 días. La dieta, el hacer una serie de excepciones dietéticas durante un periodo de tiempo que luego vamos a olvidar y vamos a continuar con nuestra vida habitual. O bien tiene una caducidad ponderal cuando decidamos que nos sobran 3 kilos, 5 kilos, 7 kilos, 15 o 42. Y normalmente se dejará la dieta cuando se toma ese criterio, cuando se alcance precisamente esa pérdida de peso. Y además con bastante mal carácter, que es decir, mientras estamos haciendo dieta, estamos bastante nerviosos, queremos que acabe, queremos abandonarla, pues porque simplemente no estamos pasándolo bien mientras estamos haciendo dieta. De todas las dietas, todas son malas. O sea, hacer dieta, el hecho de un día empiezo y otro día acabo, es malo para nuestros intereses ponderales a largo plazo. Pero si en algún momento decidiéramos seguir esta estrategia, tenéis que saber y que pese a lo que es contrario a toda lógica
en virtud de lo que hemos visto hace un momento, son aquellas dietas bajas en grasa las que mejor se asocian al fracaso dietético. Sí, sí, al fracaso dietético. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros quitamos las grasas de la dieta, es cierto que quitamos la mayor fuente de kilocalorías. Lo hemos visto, 1 gramo de grasas aporta 9 kilocalorías. Y por eso sobre el papel y en teoría, quitar las grasas puede parecer una buena idea. Pero al quitar las grasas no solamente quitamos las kilocalorías, también quitamos dos características que están íntimamente asociadas a las grasas. Una es la saciedad. Las mismas calorías en una organización de alimentos con menos grasas nos aportan menos saciedad que esas mismas calorías aportadas con alimentos que tengan más grasa. Y otra de las cosas que quitamos cuando eliminamos las grasas es el placer o la palatabilidad que está asociada a las grasas y que no nos la puede aportar o difícilmente nos la puede aportar, por lo menos con las mismas características, otro principio inmediato, típicamente hidratos de carbono o proteínas. Por eso, en el año 2015, bueno, por lo menos tenemos la justificación precisamente científica, y en el año 2015 se publicó una interesante revisión con metaanálisis en el que se enfrentaban las estrategias dietéticas para perder peso en base a distintas características y enfrentaban todas las estrategias dietéticas con la más clásica, la más evidente y la más típica, que es las dietas bajas en grasa para adelgazar. Y resultó que las dietas bajas en grasa eran las que peor resultados ponderales tenían, incluso en el corto y medio plazo. Ya no os digo a largo plazo, sino en el corto y medio plazo. ¿Y sabéis por qué? Porque se está obviando una de las claves para adelgazar. Ya os digo que adelgazar no es fácil. Y precisamente al quitar las grasas de la dieta, nos estamos privando de una de las características que mejor asociadas están al éxito dietético. Y eso se llama adherencia. Es decir, lo que deberíamos de seguir, o la estrategia que deberíamos de seguir para perder peso, es analizar los hábitos malos, analizar los hábitos que tenemos, calificar aquellos que sean malos o perjudiciales para nuestros intereses ponderales y cambiarlos. Pero cambiar los hábitos, no poner durante un cierto tiempo con fecha de caducidad unos hábitos extemporáneos para luego volver a lo de antes, sino cambiar los malos hábitos por buenos hábitos y que además nos guste, es decir, que nos compense, que los nuevos hábitos que estamos adquiriendo nos compense porque nos sentimos más ágiles, porque podemos hacer más cosas, porque lucimos mejor también y al mismo tiempo porque nos gusta comer más así. Ya os he puesto en la diapositiva anterior cuando introducía este tema. No es fácil. Si fuese fácil, ya todo el mundo lo haría y ya lo tendríamos solucionado, pero no lo es. Y tal y como dice la doctora Serri Pagotto, una especialista psicóloga clínica en las cuestiones psicológicas asociadas al adelgazamiento, tenemos que tener claro que ninguna dieta es mejor que otra y que, como hemos visto, además, las dietas bajas en grasa son las que menos adherencia provocan, con lo cual las que menos éxito van a tener o las que más abocadas al fracaso están. Entonces, si hacer dieta es una mala estrategia, el hecho de hacer dieta, un día empiezo y otro día acabo, y eliminar las grasas de las dietas es una de las peores opciones, la pregunta no puede ser más obvia. ¿Cómo elegimos los aceites de nuestra alimentación? Y para ello no queda otra que hacer una breve introducción de qué es un aceite o en qué se basa la calidad de un aceite o la naturaleza de un aceite. Bien, para conocer los aceites vegetales tenemos que tener clara que vamos a diferenciarlos en dos partes muy características. A una lo vamos a llamar lo evidente, y le llamamos lo evidente porque nos estamos haciendo referencia a lo que está presente en el 98% de los aceites. Como poco, ¿eh? Hay algunos que incluso esto representa hasta el 99 o 99 y pico. Y son los ácidos grasos. Seguro que todos habéis oído hablar que esto tiene muchas grasas saturadas, esto es bueno porque tiene muchas grasas monoinsaturadas o lo que fuera. Y es cierto, lo primero que define la calidad de un aceite vegetal, sea el que sea,
es su proporción de distintos ácidos grasos, ya sean saturados, ya sean insaturados, y si son insaturados, cuántos de ellos son monoinsaturados o poliinsaturados. No quiero que esto se convierta en una clase de química orgánica, ni muchísimo menos, pero simplemente tenemos que saber que, bueno, en virtud a esta distribución de ácidos grasos, pues va a depender la calidad de un aceite y su naturaleza. Pero no debemos de olvidar otra parte importante. Como bien sabéis, en muchas ocasiones y para muchos aspectos de la vida, los detalles no solamente importan, sino que terminan muchas veces por definir claramente pues, la naturaleza final de aquello sobre lo que estamos refiriendo los detalles. Y en muchos aceites vegetales, esos detalles hacen referencia a fitonutrientes, a sustancias, micronutrientes, muchas veces como vitaminas, como alcoholes alifáticos, esteroles, sustancias, como os digo, fitonutrientes. Por cierto, fitonutrientes, no sé si lo habéis caído alguna vez, que muchas veces hablamos o mencionamos palabras que nunca sabemos muy bien de dónde vienen. Fitonutrientes tiene un prefijo que es fito, que hace referencia a aquello que es vegetal. Son nutrientes de origen vegetal que resultan interesantes. Seguro que suena lo de fitoterapia, ¿no? Que es aquella terapia basada en productos vegetales. Bueno, pues fito igual vegetal. Fitonutrientes, evidentemente, que estén unos o que estén otros, va a variar mucho el tipo de aceite que estemos considerando. De esta forma, y centrándonos solamente en lo evidente, en los famosos ácidos grasos y en ese 98%, quería haceros destacar la cantidad, o sea, la distribución, cómo cambia la película, mejor dicho, cómo cambia la película en virtud de la distribución de todos esos ácidos grasos considerando distintos aceites. Aceite de cánola, aceite de azafrán, bueno, esto es un aceite gourmet, realmente esto apenas se utiliza, aceite de lino, aceite de girasol, de maíz y los aceites de olivar, que como bien sabemos, lo que más va a destacar en todos ellos y por un igual son los ácidos grasos monoinsaturados, el famosísimo ácido oleico que precisamente toma el nombre de donde proviene, ¿no? Del olivar. Bueno, pues es precisamente esta proporción, que es exactamente igual en todos los aceites provenientes del olivar, en todos, va a definir muchas de las propiedades saludables que se les pueden trasladar y que las vamos a encontrar recogidas, redactadas en el Reglamento 432-2012, que recoge precisamente cuáles son las declaraciones de propiedades que se pueden hacer descansar en los alimentos. Bueno, y no solamente las propiedades de salud, sino que también van a definir muchas de sus cualidades físico-químicas. Punto de humo, punto de congelación, etc. Y en relación con los famosos detalles o los fitonutrientes, ese 2%, bueno, pues cada vez tenemos más claro, en base a muchas investigaciones que se están realizando a lo largo de todo el mundo, muchas de ellas en España, en relación con los aceites de olivar, que muchos de esos fitonutrientes, muchos de todos esos detalles, pueden tener algún elemento importante, significativo, de pronóstico de salud. Y de ahí que, de momento no, pero el 432-2012 al que he aludido hace un momento es un documento vivo y todo depende de que si la evidencia científica es suficiente como para poder trasladar a uno de todos estos elementos pues un determinado valor, pues evidentemente pues estará presente en ese 432-2012. Y nos interesa que precisamente estemos consumiendo alimentos, aceites vegetales que tengan esos fitonutrientes. Bien, y dicho esto, vamos a ver cuáles son el patrón de consumo de aceites. Y lo vamos a hacer primero, y esto es una de las cosas que, como os anunciaba al principio, creo que más os puede chocar, yo lo confieso, a mí me chocó mucho cuando lo conocí, dije, ¿pero qué es esto? Vamos a ver cuál es el patrón de consumo de aceites vegetales en el mundo, no en España. En España es bastante diferente y precisamente como ya tenemos una vaga idea de cómo es el patrón de consumo de aceites vegetales en el mundo, conocer cuál es el patrón de consumo en el mundo es lo que nos llama la atención. Fijaros, estos son la mayor parte de todos los aceites generales que se destinan a uso alimentario. Tenemos que ser conscientes que aceites vegetales que nosotros
no es que no conozcamos, es que ni tan siquiera somos capaces de adquirir o de ver en los lineales de nuestro supermercado, como por ejemplo el aceite de palma, el aceite de soja o el aceite de colza. Ya solamente estos tres suman el 80% del consumo mundial de aceites vegetales, y que el consumo de aceites de oliva está reducido al 1,5% de todos los aceites vegetales, y que entre ellos el aceite de orujo de oliva representa, ya veis, el 0,0001%. Es que ahora también hay una mucha menor producción. Bien, esto sucede en el mundo. Como os he dicho, es un patrón de consumo de aceites vegetales muy diferente al consumo que hacemos en España. Porque en España los aceites provenientes del olivar representan hasta el 66,7% de todo el consumo nacional de aceites vegetales. Y que también esto puede resultar sorpresivo para muchas personas, la mayor parte de todos estos aceites provenientes del olivar no son los aceites de oliva vírgenes, que son un auténtico tesoro, y realmente tenemos, con respecto a otros aceites vírgenes, perdón, con respecto a otros aceites vegetales, tenemos un auténtico tesoro y una situación de privilegio en España con respecto a la posibilidad de consumo de estos productos. Pero es que la mayor parte de los aceites de oliva, de los aceites provenientes del olivar que consumimos en España, no son aceites de oliva vírgenes. Es el aceite de oliva, bueno, y una determinada cantidad, el aceite de orujo de oliva, que son productos que proceden de un refinado y un encabezado. ¿Qué es esto del encabezado? Que muchas veces el refinado más o menos ya os podéis hacer una idea de qué puede ser, y ahora hablaremos de él. Pero el encabezado, ¿qué es? Pues normalmente después del refinado, bueno, normalmente no, el encabezado consiste en incluir entre un 5 y un 10% normalmente de estos aceites, de los vírgenes, tanto en el aceite de oliva que luego se va a comercializar, como el aceite de orujo de oliva. ¿Por qué? Porque normalmente en los aceites refinados se desodorizan, se les quita el aroma que tienen, y también pierden bastante parte de su color. Y tal y como somos los consumidores en España, nos gusta que el aceite sepa, o sea, y huela, y al mismo tiempo tenga color. Y por lo tanto, ese encabezado con aceites de oliva vírgenes sirve precisamente para dotarles de esas cualidades organolépticas que tanto nos gusta a los consumidores españoles. Os he dicho que íbamos a hablar del refinado, y bueno, normalmente yo creo que tenemos muchas personas tienen una mala imagen de en qué consiste el refinado. Bueno, pues que sepáis que el refinado consiste en eliminar determinadas sustancias que no nos interesan y que están presentes en ese momento en la materia prima de la cual obtenemos ese aceite, eliminar sustancias que no nos interesan. No voy a entrar en mayores detalles, son gomas, son ácidos grasos libres, bueno, que van a ocasionar un cierto deterioro futuro en el producto y unas cualidades organolépticas que no son agradables. Eliminar esas sustancias, retener eso que sí que nos gusta, eso sí que merece la pena conservar porque nos interesa, desde ese 98% en el caso de los aceites de olivar, para mantener esa proporción de ácidos grasos ricos en ácido graso oleico monoinsaturado, y por supuesto también esos elementos, esos fitonutrientes que tanto nos pueden llegar a interesar. Al mismo tiempo que tratamos de evitar la generación de nuevos compuestos fruto precisamente del proceso del refinado. Los más característicos, los famosos hidrocarburos alifáticos policíclicos. Palabra, vamos a dejar ahí, pero evitar que se produzcan en el momento del refinado. ¿Con qué idea? Con la idea de obtener una alta calidad nutricional y que haya una alta calidad de estos productos en el comercio para que podamos adquirirlos de esta forma. Bien, la siguiente diapositiva es también de estas que os va a impactar. ¿Os acordáis de este sector circular en el que hemos visto la distribución de consumo de los aceites vegetales en el mundo? Bien, pues vamos a verla de nuevo, y me he tomado la molestia de añadirle un filtro en el que van a quedar señalados cuántos de todos esos aceites vegetales que se consumen en el mundo, cuántos son refinados y cuántos no. Pues mirad,
todos estos, a ver si lo digo bien, que todos estos son el 99,2% de todos los aceites vegetales consumidos en el mundo, son aceites refinados. Algunos de ellas, y como ya sabemos, aceites de oliva refinados, y tan solamente nos quedaría un 0,8% que serían aceites vírgenes, y en este caso referido al aceite de oliva. Sí que es cierto también, para el tema de los más puntillosos, el que hay un mínimo consumo o producción de, y a mí la verdad es que me fastidia un poco hablar en estos términos, de aceite de coco virgen, porque aquí se está retorciendo un poco la normativa a la hora de hablar de trasladarle una característica virgen a un producto, a otro producto que no fuera el de oliva. Pero vamos a decir que hay un comercio de aceite de coco minoritario, absolutamente minoritario, de aceite de coco que no está refinado, aunque mucho de la mayor parte de él sí que lo es. Con lo cual, al final, la calidad nutricional de un aceite vegetal va a quedar definida por los ácidos grasos constituyentes, ese 98%, por los fitonutrientes, ese 2%, y por la práctica del refinamiento sobre el mismo o no. Y hasta aquí prácticamente lo que os tenía que decir. Solamente me voy a despedir con 4 o 5, ya no lo recuerdo, 4 o 5 mensajes para, para que os llevéis a casa, para que los tengáis bien claros, súper resumidos, y luego damos paso al consultorio. La primera, el valor energético de un alimento viene determinado por la proporción de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra, y en su caso también, reconozcámoslo, alcohol. Recordad, es muy interesante con esta dinámica ir ahora a las etiquetas de los alimentos y contrastar que el valor energético que nos pone ahí lo podamos calcular en virtud de multiplicar cada hidrato de carbono, proteínas y grasas y fibra por su factor de conversión. Importante, hacer dieta engorda sin tapujos. No nos vamos a llevar a engaño, no vamos a decir que hacer dieta es una mala práctica, no. Poblacionalmente hablando, estadísticamente hablando, hacer dieta engorda a largo plazo, a medio largo plazo. Si por lo que fuese terminas haciendo dieta, que sepas que la peor para conseguir tus objetivos ponderales son aquellas que centran su objetivo o característica en ser bajas en grasa. Cambiando de tercio, la calidad nutricional de los aceites vegetales viene definida por su proporción de ácidos grasos y su cantidad y característica de elementos fitonutrientes. Y que sepamos en relación al refinado, de los aceites vegetales, que sí, el aceite de oliva virgen, sin duda alguna, es un tesoro. Pero, a ver, no puede ser algo tan nefasto y tan negativo cuando el 99,2% de todos los aceites vegetales consumidos en el mundo por 8.000 millones de almas, que esa es la población mundial más o menos, persona arriba, persona abajo, son refinados. El 99,2%. Pues muy fácil, esto lo planteábamos el otro día, empezando por el final, lo planteábamos el otro día en el Instagram. ¿Utilizamos el mismo pan para hacer un canapé que un bocadillo? ¿Utilizamos el mismo coche para irnos de excursión al monte que para hacer una larga travesía en autopista? ¿Utilizamos el mismo cubierto para comer sopa que para ensaladilla rusa? No. A ver, tenemos la suerte de disfrutar en España de una amplia variedad de aceites vegetales, como yo creo, por lo menos en su diversidad y disparidad, no se goza en ninguna parte del mundo. Con lo cual, yo particularmente en mi casa tengo 4 tipos de aceite y a cada tipo de aceite le destino un uso que a mí me interesa. Típicamente, y por resumir, los aceites de oliva vírgenes en mi casa se consumen prácticamente en crudo. Yo no cocino, para mí sería un pecado cocinar con aceites de oliva vírgenes, sobre todo si son extra. Y para cocina y frituras utilizo aceites refinados y en el caso de las frituras, porque se ha contrastado en estudios científicos guiados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo confieso, yo era un descreído también, pero ahora soy un convencido, en mi casa el aceite de lujo de oliva
para hacer, pero sin lugar a dudas, para hacer frituras. Tengamos en cuenta una cosa, la mayor parte en España de la hostelería y de las frituras domésticas se realizan con aceites que no son de oliva. Se realizan con aceites de girasol o con aceites de semilla. Bien, pues tenemos hoy bastante bien contrastado que el aceite de orujo de oliva, un aceite procedente del olivar, supera con creces a las propiedades que nos dan esos otros aceites en el momento de la fritura. Y con respecto a la de coco, que no me olvido, el aceite, o más bien dicho, la grasa o manteca de coco, porque es un producto relativamente sólido a temperatura ambiente, es un aceite, una grasa especialmente rica en ácidos grasos saturados y precisamente por eso es tan sólida a temperatura ambiente. Desde el punto de vista de la salud, no tiene ningún, desde mi punto de vista, y en base a las publicaciones, no tiene ningún sentido. Y por cierto, la parte de los detalles, ese posible 2% de fitonutrientes, es prácticamente ausente. Para mí, aceite de coco igual una moda. Bueno, que lo venden a través de Instagram, a través de ciertas cadenas de supermercado y muchos TikTokers, pero no deja de ser una moda. Que me llama la atención que haya leído artículos o documentos en el que venga que el aceite de oliva se convierte en nocivo al someter la fritura. No, ni muchísimo menos, para nada. Lo que sí que es cierto es que los aceites refinados, entre ellos, bueno, todos los aceites refinados, van a aguantar muchísimo mejor, o tienen un punto de humo más elevado. Ya está. Más que nada, ¿sabéis por qué? Porque en su proceso de elaboración de su refinado, ya parten de se han utilizado temperaturas especialmente altas. Es decir, son aceites que vienen entrenados a las temperaturas altas y su punto de humo es especialmente alto. Hay que decir también que las frituras, el catecismo de una buena, adecuada fritura dice no superar la temperatura de 180 a 200 grados. Es decir, dejando muy lejos el punto de humo de los aceites refinados y perfectamente accesible a los aceites de oliva. Si la gente quiere cocinar con aceite de oliva y quiere gastarse ese dinero y lo tiene y lo disfruta, adelante, no hay ningún inconveniente. Pero desde luego no es la práctica que se realiza en hostelería hoy en España o que normalmente muchas de las personas realizan en su casa. Vale, no es la misma calidad nutricional porque un aceite de oliva no refinado presenta una serie de elementos que son incluso nocivos. No solamente son nocivos como perjudiciales, que vamos a tener de difícil digestión, entre ellas las famosas gomas, sino que también y al mismo tiempo ese aceite de oliva va a durar muy poquito tiempo si no se refina, porque se va a oxidar y bueno, va a perder su calidad. Con lo cual es mejor la calidad, el aceite de oliva. Bueno, en los productos refinados es mejor la calidad refinada que la materia prima de la cual se obtienen. Si no, no se refinarían. A ver, no somos tontos. Y la tercera, ¿cuál era el tercero? Pero quizás Juan estaba refiriéndose al aceite de oliva virgen extra, que no tiene nada que ver Bueno, no, con la calidad. Yo creo que es que tampoco la pregunta queda muy clara. claro, ¿No? no, es que no, si estamos hablando de aceites Claro, de oliva vírgenes, no, eso no se refinan. Es que aludo a mi última parte, a mi última claro. respuesta, es que no somos tontos, porque entonces sí que estaríamos perdiendo cosas que nos interesan. Pero hay que tener en cuenta que cuando vamos a obtener aceite de oliva, lo que conocemos solo como aceite de oliva o como aceite de orujo de oliva, partimos de una materia prima que necesita ser refinado porque lo que contiene tiene cosas que no nos interesan, lo he explicado en la diapositiva. Y había una tercera parte que me parece que no estoy contestando. ¿Qué era? Si hay límite de grasa al día. A ver, es un clásico, el 55-30-15, 55-30-15, que todo sumado da 100, hace referencia al reparto de calorías ideal en una dieta equilibrada. 55 de las calorías provenientes de los hidratos de carbono, 30 de las grasas, 15 de las proteínas. Ese es el paradigma erróneo, por otra parte, de la dieta equilibrada. No hay límite. De hecho, solamente tenemos claro que necesitamos una cierta cantidad de un macronutriente, es de las proteínas. De todo lo demás podemos encontrar dietas perfectamente válidas con un reparto de macronutrientes bastante dispar. Que no le quepa la menor duda a esta persona. La que pregunta tiene toda la santa razón. El aceite de colza podría ser, y de hecho es en otros países,
un alimento perfectamente válido para el consumo humano y de uso en nuestro día a día. En nuestro día a día, de hecho, si entramos en la página web de los productores de aceite de colza mundiales, encontramos una serie de alegaciones y de propiedades saludables pues que también tienen su rinconcito. Hay un problema con respecto al aceite de colza y no está relacionado con las cuestiones nutricionales, sino con las cuestiones organolépticas y palatables, que tal y como se comercializa el aceite de colza en Francia, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde sea, es un aceite insípido. Y aquí en España, dada nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra experiencia, no nos gustan este tipo de aceites. Por eso encabezamos los aceites procedentes de olivar refinados, el aceite de oliva y el aceite de lujo de oliva. Es una muy buena opción en relación, precisamente lo que tiene el aceite de girasol alto oleico es que tiene mayor proporción de ácido oleico, de esa grasa monoinsaturada, hasta el punto de parecerse tanto o incluso más con respecto a ese ácido graso en concreto a los aceites procedentes del olivar. Ahora bien, la presencia de esos otros fitonutrientes son distintas, no digo que sean mejores o peores, para mí son peores. Tiene una especial riqueza en vitamina E, pero no de los otros fitonutrientes. Y luego, lo que verdaderamente nos interesa, ¿para qué estamos utilizando el aceite de girasol o girasol alto oleico? Para fritura. ¿Hemos comparado la usabilidad y las propiedades del aceite de orujo de oliva en esas circunstancias? Sí. ¿Quién gana? El aceite de orujo de oliva. ¿Y el precio? Pues muy similar. No, yo siempre lo he dicho, a ver, hemos traído aquí el tema del paradigma calórico, pues porque es algo que siempre llama mucho la atención y porque no siempre se entiende bien. El otro día publiqué un artículo en el Comidista en el que hacía referencia, creo que se titulaba algo así, aunque ya me patinan un poco los títulos, que decía de hablar de calorías es un paradigma viejuno o algo así, ¿no? Evidentemente, si tenemos un producto al que le estamos poniendo aceite, poco o mucho algo va a coger de aceite, el aumento calórico va a estar ahí, sí o sí. Pero si es que empezamos en esa vorágine, es que ya no empezamos a hacer ni un guiso, ni un horneado, ni un tal, ni un cual, y terminaríamos siendo todos crudívoros. Hay gente que es crudívora, adelante, yo, la respeto en la medida de que es una opción personal y siempre que hagan opciones nutricionalmente adecuadas, adelante. Creo que la fritura es una técnica culinaria perfectamente válida y que además entronca en la mayor parte de las civilizaciones, no solamente en la española, pero también en la española. De hecho, la fritura está más que descrita en el primer libro que publicaron, el matrimonio Case, Ansel Case y Margaret Case, padre y madre de la famosa dieta mediterránea, y la fritura está ahí. Sí, realmente va a ser siempre un ambiente ácido. El pH del estómago, comamos lo que comamos, va a ser cercano a 2. Y es un ambiente terriblemente ácido precisamente gracias al ácido clorhídrico que secretamos. Y eso va a igualar absolutamente ese pH de nuestro estómago, va a igualar el pH de cualquier cosa que venga del exterior, de cualquier alimento. Es decir, basarnos precisamente en el pH de los alimentos a la hora de hacer un mejor o peor aprovechamiento de los nutrientes en los alimentos no tiene ningún sentido. Así que, adelante. Que no se preocupe por esas cuestiones. Carne y ensalada, buenas opciones. Y sobre todo porque incluyes ensalada o esa porción de alimentos vegetales frescos en una comida principal. No hay que hacerlo. A ver, sí, Juan, lo que dices. Lo he dicho muchas veces y además tengo un post por ahí en mi blog que tuvo bastante éxito y que siempre lo utilizo mucho. Que digo, 3 cosas que seguro harán mis hijas de mayores a la hora de comer. Pero porque es la rutina que hemos hecho en casa y es que todas las comidas principales tendrán una ración de alimentos vegetales y de postre tomarán fruta tanto en la comida como en la cena. No es una obligación, ni muchísimo menos, pero es una herramienta muy cómoda, muy fácil de hacer llegar un mayor consumo de alimentos vegetales frescos que son tan importantes en nuestro día a día. Típicamente hace 20, 30, 40, 50 años, siempre había 20 ya no tanto, pero igual 30, 40, 50 años, los postres eran
En las comidas principales había postre y el postre era fruta. Y es una forma muy mecánica que es fácilmente adaptable a la población, a muchas de las personas, pero no tiene por qué ser la única. Si esta persona encuentra otras fórmulas suficientes como para incorporar esa cantidad de alimentos vegetales frescos en su día a día, en su minuta general, oye, pues bienvenido sea. Simplemente es porque es muy fácil llegar a contentar a muchas personas o que lo hagan muchas personas, pero no es estrictamente obligatorio. Pues no sabría decirle a Francisco, ¿qué quieres que te diga? ¿Hasta qué punto no estamos preparados para aprovechar tantas como las calorías que aportan los frutos secos, que es uno de los productos más calóricos? Siempre rondan entre las 550 y las 650 kilocalorías por cada 100 gramos. Tenemos que distinguir, y no sé si Francisco quizá está poniendo esto encima de la mesa, tenemos que distinguir entre los modelos calóricos ideales basados en esos modelos físico-químicos, en las bombas calorimétricas, y precisamente el aprovechamiento energético que nosotros podemos hacer de los principios inmediatos en los alimentos. Evidentemente, nosotros no somos bombas calorimétricas y además también habrá una variabilidad interpersonal en la capacidad que tenemos para aprovechar los macronutrientes, los principios inmediatos de los alimentos, incluidos los frutos secos. Lo que sí que tenemos absolutamente claro es que cuando observamos, y esto parte de estudios observacionales, hay muy poquitos, algunos hay también, estudios de intervención, y hay una entrada en mi blog al respecto de los frutos secos, que cuando observamos la población que consume más frutos secos, pero hablamos de frutos secos, y abro comillas, honestos, no son sabor Tijuana, ni ultraprocesados, ni se mezclan con extrusionados de harinas, horneados, no. Cuando estamos consumiendo frutos secos naturales, todo lo demás fritos y no muy salados, cuando contrastamos el consumo por parte de la población general de este tipo de productos, al mismo tiempo se asocia, estamos hablando de estudios observacionales, de una población que tiene mejores índices de masa corporal que las poblaciones que no los incluyen de esta forma. De hecho, la mayor parte de las guías alimentarias invitan a que incluyamos de una forma bastante recurrente los frutos secos en nuestra alimentación, incluso diaria, que pueden estar presentes. Ya no solamente como un tentempié en forma de meriendas o almuerzos o tal y cual, sino también incluyéndolos en nuestras recetas, poniendo pues, frutos secos en una ensalada o incluso en algunos guisos. Se me está ocurriendo las famosas, por lo menos son famosas cuando yo llegué aquí a vivir a Zaragoza, las famosas albóndigas en salsa de almendras. No sé cuánto de famosas son fuera, pero yo las conocí aquí en Zaragoza. Y bueno, pues cocinar con frutos secos es una muy buena opción. Vamos a empezar por los lácteos y luego veremos qué tipos de lácteos. Respuestas breves y concisas. Puede haber un patrón de alimentación perfectamente saludable con la inclusión de lácteos, siempre y cuando no nos pasemos. Es decir, el acento lo vamos a poner en si hay lácteos, no nos pasemos, y se ha puesto esa cifra de no pasarnos de en torno a no más de 2 raciones de lácteos al día. Y puede haber al mismo tiempo un patrón de alimentación saludable sin la presencia de lácteos. No son indispensables y si lo están, no debemos pasarnos. Y yo, particularmente, en virtud de los artículos que conozco y de las últimas investigaciones y los estudios observacionales y poblacionales que se han hecho, es lácteos enteros, sin lugar a dudas. El ayuno intermitente o la tontería incesante, es como yo lo titulé en un post hace poquito. Es una moda. Yo practico el ayuno intermitente, pero no lo sabía desde los 15 años, que ya corría más que mi madre y me podía escapar y no podía ejercer ya ese criterio de autoridad. Yo ya no desayuno, o la primera ingesta que realizo a lo largo del día es pues en torno a las 12, la 1, las 2 o incluso las 3. Pero porque no me sale tomar antes, si acaso, un café. Y resulta que hace 5 años a eso le han puesto un nombre y se llama ayuno intermitente. Ah, pues vale. Puede haber personas que hagan ayuno intermitente y coman muy mal, y personas que no hagan ayuno intermitente y coman muy mal, y todo lo contrario, que lo hagan y coman muy bien, y que no lo hagan y coman muy bien.